Encuéntranos en Facebook, en Las Velas Ardan, en Twitter, @LB_A Radio. Quédate en Las Velas Ardan por Cindy al Radio. Walter Bulacio tenía 17 años, iba al Nacional Rivadavia y le gustaba el rock. El 19 de abril de 1991 fue uno de los 100 pibes detenidos y apaleados por la Policía Federal en el Estadio Obras, donde tocaban Los Redonditos. Al día siguiente, sin que ningún juez ni sus padres supieran que estaba detenido, lo internaron en el Hospital Pirovano. Una semana después, murió. Su asesinato detonó una movilización popular contra las racias, contra la tortura, contra la facultad de la policía para detener a cualquiera, en cualquier momento y lugar. A lo largo de los 22 años siguientes, ese movimiento juvenil y estudiantil unido a la organización en los barrios contra el gatillo fácil y a la lucha militante por la libertad de los presos políticos y a la defensa de los compañeros represaliados por luchar, reprimidos por luchar, consolidó un movimiento antirrepresivo que hoy tiene múltiples expresiones organizativas en el país, cuya lucha es asumida como propia por el conjunto de las fuerzas populares. En el juicio comienza el 24 de septiembre del 2013 contra el comisario de la Policía Federal Argentina, Miguel Ángel Espósito, apenas si lo van a juzgar por un delito menor, la privación ilegal de la libertad de Walter. Pero es un triunfo de la organización y la lucha. Llevamos este juicio con la voluntad de todos los gobiernos nacionales que desde 1991 y hasta hoy mismo trataron de evitarlo porque necesitan revalidar y proteger su aparato represivo. Vamos al juicio para decir que Walter Bulacio es uno más, emblemático, pero solo uno más, de los 4.000 pibes asesinados por los gobiernos constitucionales desde 1983, con el gatillo fácil y la tortura, muertos en cárceles y comisarías o desaparecidos por la Policía Federal, las provinciales y la metropolitana, por la Gendarmería, la Prefectura, el Servicio Penitenciario, los vigiladores privados y las patrullas paraoficiales. Hace poco fuimos a otro juicio con Mariano Ferreira y todos los represaliados y asesinados por organizarse y luchar. Hoy vamos por Walter y por todos los reprimidos y asesinados por ejercer el control social. Bueno, este es el comunicado que saca una organización que se armó para específicamente para el juicio que se llama Yo sabía que a Walter lo mató la policía. En realidad es un conjunto de muchas organizaciones sociales que está militando el caso, ¿sí? Pero bueno, hagamos un poco de memoria. Como bien decía el comunicado, en el 91 hay un recital de Los Redondos que tocan en Obras. Yo, en mi época, ya se había dejado de tocar en Obras. Un determinado momento que el Pepsi Music, el Pepsi lo eliminó. Totalmente, desapareció el mapa. Desapareció el mapa Obras. Bueno, Estadio Pepsi Music es ahora. Claro, hubo conflictos en la entrada y en ese momento hay una represión policial y se llevan a 100 pibes. Entre ellos estaba Walter, que lo golpean, lo llevan a la comisaría, lo golpean. Y, como se llama, posteriormente muere en el hospital, como dice acá. Después recién de 10 años, ¿sí? Prescribe el caso. En el 2002, luego de haber pasado por 27 jueces, más las intervenciones de la Corte Suprema, el caso prescribe. Es importante saber esto, ¿no? Digo, las pruebas eran contundentes, las pesquisas se vieron que había sido golpeado con objetos contundentes y demás, y sin embargo pasó por 27 jueces y ninguno tuvo un fallo en favor de la querella. ¿Sí? Esto es importante para entender cómo todo el organismo de la justicia defendió a los implicados en la causa, ¿no? Bueno, en el 2004 se reabre la causa debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena en el 2003 al Estado argentino a que reabriera la causa para una nueva investigación. Y en el 2007 la Corte decide apartar a Argibay Molina, el defensor de Espósito, porque básicamente el trabajo de Argibay fue estirar las causas para que prescriban, que como pudimos lo logró y que lo quisieron apartar, pero igualmente ya logró 2 postergaciones más hasta el 24 de septiembre ahora del 2013 que se vuelve a ir a juicio, se vuelve a acusar a Espósito, ¿sí? Y va a ser lo que se logró con esta querella es reabrir la discusión por el gatillo fácil, por las racias y demás. Antes de pasar a la entrevista que tenemos con nosotros a María del Carmen Verdú,
que es la abogada de la querellante, la que está llevando a cabo el juicio. ¿Está en línea? Sí, la tenemos en línea. Hola, María del Carmen. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, María. ¿Cómo te va? Santiago te habla, María del Carmen. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, explícame un poco qué relación tenés vos y qué tiene Correpi. Bueno, vos estás en Correpi con el caso Bulacio. ¿Desde cuándo están impulsándolo? Desde hace 23 años casi. En el mes de abril del año que viene se van a cumplir los 23 años. En realidad el caso Bulacio es, junto con la masacre de Budge, la de Solano, el asesinato del Peca Rivera en Matanza y la causa de Sergio Durán en Morón, parte del grupo de casos fundacionales de Correpi, en torno de los cuales nos empezamos a organizar hace alrededor de 25 años, teniendo en cuenta la necesidad de generar una herramienta para poder organizarnos mejor frente a la represión que veíamos en forma cotidiana ya en aquellos años. Estamos hablando del 87, del 88, del 91, como en el caso de Walter, por parte del conjunto del aparato represivo estatal, obviamente al servicio del gobierno de turno, y que en ese momento era bastante poco conceptualizado frente a lo que se creía o se presentía como nada más que una herramienta empleada por la dictadura. Claro. Y pregunta, ¿hay algo que todavía no pude, por las cosas que leí y demás, no pude recomponer, ¿no? ¿Cómo es que no se lo puede acusar a Espósito de asesinato? Las pruebas fueron contundentes en su momento. ¿Cómo es que no se puede llegar a que... ¿Cómo es que los jueces evaden esto? Es que en realidad desde el primer momento hubo una decisión política que no tenía que ver con Espósito individuo, sino con la causa en sí, de impedir que llegase a tener una sentencia. Cada gobierno a partir de 1991, y esto significa en los 23 años que han transcurrido, la presidencia de Menem, la de la alianza con De la Rúa y Álvarez, Duhalde y los interinatos previos a él a fin de 2001, y finalmente los gobiernos kirchneristas, cada uno tuvo un tramo de responsabilidad donde hicieron todo lo posible para tratar de silenciar este caso, porque la causa Bulacio, más allá del hecho puntual, cruento sobre el que se funda, tiene que ver muy directamente con lo que es el corazón de la política represiva en materia de las herramientas más valiosas que tiene cualquier gobierno, y en particular el gobierno argentino, para ejercer el control social, que son las detenciones arbitrarias, estas facultades policiales de detener a cualquiera en cualquier momento y lugar. Por eso, si hacemos un poquito de historia, aquellas primeras marchas hacían eje en la averiguación de antecedentes, en los edictos, en las detenciones de menores porque sí. Hoy, en lugar de los edictos, tenemos el Código Contravencional en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país sigue habiendo los mismos códigos contravencionales y de faltas que entonces, pero la situación sustancial no solo no cambió, sino que está peor, porque cada vez se han ampliado más esas facultades. Entonces, la necesidad de no discutir ese punto, que fue el punto nodal que llevamos a la Corte Interamericana y sobre el cual el organismo internacional ordenó al Estado argentino que las eliminara, tanto las facultades normadas como las prácticas no normadas como las racias, es lo que ellos quieren defender. Y para eso sería bastante largo y complicado de explicar para la audiencia con el poco tiempo que tenemos, pero lo que concretamente han hecho durante estos 23 años de laberinto judicial es ir dejando cosas en el camino, y lo primero que se dejó en el camino fue la posibilidad de avanzar sobre la acusación de tortura seguida de muerte. Ya desde el 92, desde el primer procesamiento, y del 94 con el segundo, después confirmado en el 96, el único delito por el cual se pudo avanzar fue la privación ilegal de la libertad, no la tortura ni la muerte.
Y pregunta, para nosotros por ahí que no entendemos tanto de los procesos legales y demás, de cómo se manejan en el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuáles son las maniobras de la justicia, la policía y demás para evitar el juicio? ¿No? Esto que leíamos que Argibay Molina, bueno, fue el encargado de estirar, ¿no? Para que prescriba y demás. Bueno, para que prescriba es uno de los ¿cómo se llama? Las estrategias que tiene para evitar el juicio. ¿Qué otras estrategias o esa misma, cómo es que lo logran desarrollar? Básicamente lo que ocurrió desde que se retiraron de la defensa del comisario Espósito los abogados de planta del Ministerio, en ese momento del Interior, que es porque en ese momento la Secretaría de Seguridad dependía de ese ministerio, no de Justicia como lo hizo después, ni era autónomo como es ahora el Ministerio de Seguridad. Desde que ingresó Argibay Molina, contratado por el propio ministerio, porque en aquel momento recuerdo que el periodista Héctor Ruiz Núñez, un periodista muy conocido en aquella época como periodista de investigación, con muy buena llegada a datos de fuentes judiciales, publicó en la revista Humor que Mera Figueroa, entonces ministro del Interior de Menem, le había pagado $50.000 con fondos reservados para iniciar la defensa. Nosotros un tiempo después tuvimos oportunidad de interrogar a José Luis Manzano, el sucesor de Mera Figueroa en ese ministerio, y preguntarle si esto era cierto, y la respuesta de Manzano fue que el Ministerio del Interior no tiene fondos reservados, lo que nosotros asumimos como un simple reconocimiento de que esto era verdad, porque todo el mundo sabe que hay fondos reservados en los distintos ámbitos del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Esa decisión tuvo que ver con cuál es la especialidad técnica de este abogado, que fue defensor de Matilde Menéndez, defensor de varios de los hermanos Lloma, defensor de Yabrán, defensor de Menem, después de Cavallo. Cuando Cavallo y Yabrán se pelearon, dividió su estudio para que su socio se quedara con Cavallo y él seguir con Yabrán, y así sucesivamente. Su especialidad es precisamente eternizar los procesos en la instrucción para que opere la prescripción. De hecho, cuando nosotros en el año 2001 fuimos a la Corte Suprema con un recurso de queja directa para exigirle al máximo Tribunal Nacional que pusiera orden en el proceso y de esa manera ordenara a los jueces y a los camaristas que se dejaran de llevarle el apunte a cada una de estas chicanas y que se activara el trámite porque se acercaba la fecha de prescripción de la causa, que era en abril de 2002, nos sorprendió que la Corte citó un precedente de un caso semejante, y vieron que cuando los jueces ya dijeron algo sobre un tema, cuando vuelve a caerles el mismo tema, pintan y pegan y reproducen su propia doctrina anterior. Bueno, resultó que en esa otra causa también el abogado era Argibay Molina. O sea, evidentemente era su especialidad. Simplemente lo que hizo a lo largo de estos 23 años fue interponer todo tipo de incidentes, recursos, recusaciones, excepciones, pero no hubiese podido tener el éxito que tuvo de estirar como chicle, por ejemplo, un plazo de 6 días a 13 años y medio, si los jueces no le hubieran llevado el apunte. ¿Qué tal? María del Carmen Matías te habla. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Hoy, cuando empezaba el programa, un poco barajábamos, estábamos charlando un poco. La historia reciente nos ha demostrado que un músico, a la hora de organizar un show, tiene una responsabilidad grande. Ejemplo, Cromañón. Teniendo en cuenta que Los Redondos organizan un show en un lugar como Obras que hasta el 2000 no estuvo habilitado, que fue cuando Pepsi se hace cargo. Coordinan el operativo de seguridad con la Policía Federal, como pasa en un partido de fútbol. En este caso fue un poquitito más que eso. ¿Qué más hubo que eso? En este caso fue directamente una contratación. Claro, bueno, como hace la AFA. El AFA. operativo policial tuvo dos partes y por eso fue tan grande. Por un lado, el operativo propiamente dicho, organizado por la comisaría de la zona, como siempre que hay cualquier tipo de espectáculo masivo, con lo que la comisaría de la zona dispone del operativo que considera de acuerdo a lo que la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal
le ordena. Pero por el otro lado, fue la propia organización del show la que contrató el servicio de la policía a través del mecanismo de los servicios adicionales, que justamente supimos que existían a partir de la causa Bulacio. Hasta ese momento no era algo conocido masivamente. De hecho, recuerdo, por ejemplo, una nota en la revista El Porteño, hecha por Ricardo Rajendorfer, explicando lo que eran los servicios adicionales a partir de lo que surgía de la causa Bulacio como gran novedad. Bueno, a través de este mecanismo es directamente la organización del espectáculo la que se comunica con la comisaría de la zona y le pide que le arme el operativo de seguridad y vigilancia como quien ordena el catering para una fiesta. Y también, como en un catering, está ese intercambio de notas en el expediente. Cuando le mandan la nota a la comisaría diciéndole mándennos tantos policías, Espósito, que era el titular de la 35, les contesta mejorándoles el servicio con un par de celulares y un par de divisiones más de la montada y demás, con lo cual se organiza finalmente un despliegue monstruoso con celulares, patrulleros de 4 o 5 comisarías diferentes, camiones hidrantes, bomberos, división perros, divisiones de la montada, de orden urbano, etcétera, etcétera. Los gerentes de obras que declararon en la causa, que fueron citados a declarar, manifestaron que ellos optaron por este mecanismo a pedido de los músicos de la producción del show. O sea, para decirlo en criollo, fueron los Redondos los que dieron intervención a la policía. Sí, digamos, la Negra Poli, que es la que se encargaba de eso. Y ahora, ¿la banda nunca estuvo judicialmente involucrada en todo esto? No. Nunca se los ligó, porque hubo creo que uno de los pocos que hacía una denuncia encarnizada de la revista Cerdos y Peces, era Enrique Sims, que a partir de ahí se da su ruptura con el indio, denunciándole permanentemente: vos tenés un muerto en tu casa, porque es como que yo traiga a alguien a mi casa y por X motivo... Lo que pasa es que desde el punto de vista penal es discutible. Vos fíjate que yo fui querellante en la causa de Cromañón y justamente la querella que encabezaban mis clientes se distinguió de las demás en que nosotros no imputamos penalmente a los músicos, porque entendemos que no son parte del Estado y que más allá de que haya todos los reproches éticos y morales que se te ocurran en uno o en otro caso, en el caso concreto de los Redondos fueron ellos, insisto, quienes hicieron la contratación y pidieron este tipo de intervención policial masiva, cosa que otros músicos en el mismo estadio no han admitido. Lo cierto es que la responsabilidad penal, si la extendemos tanto, termina desdibujándose el verdadero responsable. A Walter lo mató la policía. Walter fue detenido fuera del estadio, no durante el espectáculo adentro. Fue detenido en un operativo que tenía el doble objetivo, por un lado, de cumplir con un contrato, pero por el otro lado, como lo confesaron los propios policías en algunas declaraciones, aprovecharon la volada para disciplinar a un par de bares de la zona que no estaban pagando demasiado puntualmente las cuotas mensuales o semanales que se les exigía desde la comisaría, y por eso hubo detenidos con excusas inverosímiles, como por ejemplo que estaban consumiendo cerveza, y entonces para evitar el mal mayor que acarrea la ingesta de bebidas alcohólicas, según escribió Espósito en el particular lenguaje policial, los llevó a todos a la comisaría. Era gente mayor de edad que estaba en un bar un viernes a las 9:30 de la noche tomando una cerveza. Entonces, a mí me parece que más allá de que el reproche desde el punto de vista ético es incluso más fuerte que en el caso de Callejeros, puntualmente no solo por la contratación policial, sino incluso por la actitud de absoluta desaprensión, de falta total de solidaridad posterior. Yo creo que los Redondos son la única banda del rock nacional que nunca jamás tuvieron un gesto de solidaridad hacia la familia Bulacio, ni se acercaron nunca a una actividad militante de las miles y miles que hubo a lo largo de estos 23 años, es verdad, cosa que sí han hecho prácticamente la totalidad del resto de los músicos, y no solamente del rock, porque ha habido actividades y festivales
que hemos organizado, donde han tocado bandas de todos los colores y los estilos, ¿no es cierto? Y es más, muchas veces teníamos el problema de que había más de los que se ofrecían para tocar que los que era posible organizar en una jornada razonable. Más allá de ese reproche clarísimo y de ese señalamiento, la causa penal es una causa que tiene que ver con un crimen de Estado y no con la mala voluntad o con la mala entraña de alguien que no es solidario. Claro, en realidad cuando vemos este caso, el caso de Bulacio, ¿no? Me parece que lo importante y lo emblemático del caso es que tomó un Estado público que por ahí ningún otro caso de represión lo tomó, ¿no? Y digo, ¿a qué te refieres? Yo una vez le pregunté esto mismo a un gran periodista, a un gran amigo además, ya fallecido, que en ese momento era el corresponsal de Crónica en el Palacio de Tribunales, un hombre de muchísima experiencia en materia de periodismo judicial, Mario Sorsoli. Hoy la sala de prensa del Palacio de Tribunales lo homenajea llevando su nombre, precisamente porque no entendía por qué, si nosotros denunciábamos con la misma fuerza como lo hacemos hoy, casos incluso muchísimo más contundentes en materia de prueba y de evidencia de la tortura o del fusilamiento, como el caso Durán en Morón en 1992, como fusilamientos ocurridos en la misma época o antes o después del de Walter, etcétera. La causa de Walter había tenido semejante repercusión en los medios. Y él allí me dio una explicación que es muy razonable. Me dijo, mirá, en los meses anteriores a la muerte de Walter, cada diario tenía 2 páginas ocupadas enteramente con el caso de María Soledad en Catamarca. En el mes de marzo del año 91, la causa Morales repentinamente cayó en un silencio absoluto, porque fue cuando, después de que Menem mandó al comisario Patti con grandes aspavientos diciendo que iba a patear un par de trastes y traer la verdad sobre quién había asesinado a esta chiquita, lo dijo así textualmente a los medios antes de viajar. Bueno, justo había vuelto en ese momento Patti con el rabo entre las patas, sin ninguna novedad, y con 3 millones de denuncias de torturas que habían hecho todas las personas que había interrogado durante su estadía en Catamarca. En ese momento se filtra esta información de que hay un pibe agonizando en un hospital después de haber estado detenido en una comisaría. Y resulta que acá aparecen 2 datos que pintan de cuerpo entero cómo funciona el periodismo en nuestro país. Punto 1, el pibe era un estudiante secundario, era alumno del 5º año del Nacional Rivadavia. Punto 2, esto había ocurrido en un recital de rock en pleno barrio de Núñez, en el Estadio Obras, en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no era Cachi Romero, un jornalero de 17 años, asesinado a golpes por un policía a la salida de una bailanta de Lomas de Zamora, y estoy deliberadamente citando un caso ocurrido con meses de diferencia del de Walter. Era un titular que podía convocar a la identificación a cualquier señora gorda que estuviera hojeando la revista o el diario mientras se hacía los claritos en la peluquería, porque el titular era agoniza estudiante apaleado en recital de rock. Y ese titular resultaba atractivo y un apelativo a los sectores medios de la sociedad, que por lo tanto tuvieron un grado de movilización que lo convirtió en noticia. Esto en cuanto a los medios. Por el otro lado, y aquí sí viene lo que realmente a nosotros nos interesa destacar, el punto es que la detención y muerte de Walter, en lugar de quedar sepultada en un expediente judicial llevado adelante por algún abogado contratado por la familia con la mejor buena voluntad y la mejor de las técnicas procesales y jurídicas, por decisión del papá de Walter, fue puesto en manos de un grupo de militantes que veníamos organizándonos contra la represión policial, que le veníamos buscando una salida organizativa a lo que veíamos que era una política de Estado, con el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, y que entonces apostamos
a llevar adelante no solamente la pelea en los tribunales, sino fundamentalmente la pelea en la calle, y a movilizar y a convocar a todos los sectores de la clase trabajadora interesados en la defensa de sus derechos a acompañarnos. Y quienes recogieron el guante, incluso antes de que nosotros nos vinculáramos con Víctor, fueron los estudiantes secundarios, que inmediatamente salieron a movilizarse, pero después esa movilización se consolidó con organización, porque ya para mediados del año 91 estaba funcionando un ámbito de coordinación, las asambleas de la juventud que se reunían en la Facultad de Filosofía y Letra, a donde asistían los distintos referentes de los centros de estudiantes secundarios, de los centros de estudiantes de las distintas facultades, las juventudes de los partidos políticos, la militancia antirrepresiva, los familiares de víctimas de otros casos, que ya empezaban a organizarse con Correpi, y así entonces ese saldo organizativo es lo que permitió dos cosas. La primera, y que es la que estamos viendo ahora con el inicio de este juicio, que la causa, a pesar de todos estos intentos y de todas estas maniobras y de todas estas manipulaciones, no la pudieran cerrar, porque el hecho de que hoy lleguemos a juicio, aunque sea un juicio que llega tarde y mal, es pura y exclusivamente mérito de esa organización y de esa lucha. Y la segunda, que ese caso puntual que tuvo ese potencial movilizador en el momento, en lugar de irse disgregando y disolviendo, como tantas veces lo vemos con hechos que generan grandes movilizaciones la primera semana, el primer mes, el primer año, y después pasan al olvido, consolidó en un movimiento represivo que hoy tiene expresiones concretas en todo el país, no solamente en Correpi, que quizá es la más visible por una cuestión de tiempo y de que estamos en el ombligo del mundo en lo que a Argentina respecta, que es la ciudad de Buenos Aires y la zona del conurbano, sino en todo el país, donde hay una veintena de organizaciones antirrepresivas que hoy nos nucleamos en un ámbito común, que es el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Y logró además que el resto de las organizaciones del campo popular tomaran también dentro de sus programas y de sus planes de lucha la cuestión represiva. Bueno, María del Carmen, muchas gracias por toda esta información que nos brindaste. Contanos, el martes que viene, el 24, está la marcha y la concentración, ¿verdad? El 24 empieza el juicio, la audiencia empieza a las 10 de la mañana, pero nos vamos a estar concentrando a partir de las 8 de la mañana en la esquina de Callao y Paraguay, allí en la plaza que está frente al Ministerio de Educación, que está en esa esquina. Allí estaremos a 2 cuadras del tribunal. A las 9 vamos a hacer primero un acto, marcharemos hasta el tribunal, los que tenemos que entrar a la sala entraremos, y los demás volverán hacia esta esquina de Callao y Paraguay, donde vamos a sostener esa jornada y todas las jornadas siguientes una serie de actividades con el apoyo de organizaciones que van a aportar cada uno lo que saben hacer. Va a haber muestras de fotos, va a haber estampado de remera, vamos a hacer radios abiertas, proyecciones, volanteadas, en fin, todo el despliegue que podamos para sostener la visibilidad del caso como paradigma precisamente de lo que es la represión policial hoy. Pues nos parece muy importante señalar que cuando hablamos de Walter Bulacio no estamos hablando del pasado, sino del presente, de pibes que en este mismo momento, igual que Walter, están presos en una comisaría sin haber cometido ningún delito, sin que ningún juez sepa dónde están, sin que sus padres sepan dónde están, y que en algún caso por lo menos están siendo en este momento torturados, y uno de ellos va a morir antes que termine el día. Perfecto. Bueno, como decía en la campaña, por Walter y por todos, así que bueno, estaremos el martes ahí acompañando el juicio. Muchísimas gracias, Carmen, por el contacto, y nos estaremos viendo. Hasta luego.